Hola Acuario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de enero. Enero 2025. Acuario, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Recuerda que estas lecturas son generales, vamos a comenzar con tu energía y posteriormente vamos a ver referente a la salud, luego el dinero y el amor, ¿ok? Acuario. Acuario, enero. Bueno, empezamos con la templanza. Para algunos de ustedes van a estar lidiando algo referente con una amistad. Para otros con algún Sagitario. Veo que en este enero vas a estar trabajando con la empatía. La empatía para algunos de ustedes le va a costar un poquito de trabajo. Para otros tal vez el estar empatizando, ayudando, también puede ser que les pueda jugar en contra. Entonces, ahora sí que dependiendo tu situación, o debes de ser más comprensivo, más comprensiva, pero se te va a estar limitando si tú no haces ciertos cambios. Y para otros es como que, a ver, aquí hay una situación que tal vez ya no está en tus manos y toca tener que hacer cambios para poder ver las cosas con claridad. ¿Vale? Y bueno, vamos a ver. Para algunos estoy sintiendo que tal vez tienes que dejar de hacer ciertos gastos, a dejar de hacer ciertas cosas para poder enfocarte mejor. Empezamos con la salud. Tenemos a la energía de Géminis. Debes cuidarte de resfriados, tos, etcétera. Para algunos, si ven algún tema, algunas señales en el tema íntimo, pues hay que verlas, hay que revisarlas. Veo que necesitas estar un poco más en movimiento, Acuario, hacer un poco más de ejercicio para algunos de ustedes. Para otros aquí hay un tema referente al trabajo, la familia o tus relaciones en el cual te causa un poco de preocupación. Hay que cuidar las articulaciones también. En la salud emocional, mira, veo que para algunos de ustedes han trabajado mucho en una situación o en tus proyectos o en una conexión, y eso pues de alguna manera te genera como que dices, no sé si es lo que quiero, o lo has hecho bien, Acuario, pero necesitas algo más, ¿ok? Para algunos de ustedes quizás aquí hay algo que les decepciona, pero después retoman y logran completar o logran volverse a sentir plenos, satisfechos con los resultados. Pero va a ser un proceso que vas a pasar en enero, en el cual primero no hay como un poco de descontento, pero luego posteriormente yo veo que tú retomas ciertas cosas y empiezas a crecer. O empiezas a ya no enfocarte en situaciones que no vale la pena o estarte lacerando, y haces lo que mejor sabes hacer y eso te funciona. En la salud espiritual, mira, veo que tienes muchas cosas que hacer, pero también es un buen momento para mirar hacia tus adentros, para mirar hacia tu intuición. ¿Qué te está diciendo tu intuición? Sobre todo tu intuición y tu corazón. Ok, entonces yo veo que como que esta vez o este enero vas a dejarte llevar por tu intuición, por tus emociones, y vas a dejar que éstas te digan cómo actuar. Y yo veo que vas bien, que vas con una energía más positiva, Acuario, ¿vale? Bueno, esto es referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros, negocios, escuela, etcétera. Bueno, veo que aquí puede ser que estés trabajando más contigo mismo. Para algunos de ustedes, para otros podrían estar
excediendo algún tipo de comida o bebida en este enero. Para algunos, siento que van a estar quizás trabajando en algo en el cual no necesiten de un jefe. Puede ser un negocio familiar. Para otros de ustedes yo veo que la energía va a estar como mucho en tus relaciones familiares o cosas más emocionales. Veo que es para algunos de ustedes, para otros tratan de llevar mejor las cosas referente a sus conexiones o sus compañeros de trabajo, sus jefes, etcétera, como que tratan de ser más amables, ¿ok? Para algunos es posible que tal vez a que haya un tema referente a la familia que le van a dar prioridad en este mes de enero. Vamos a ver. Bueno, veo que tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas. Por acá hay un poco de deuda. Para algunos de ustedes quizás les propongan algo o estén tentados a hacer algo que no sea tan honesto, entonces debes tener cuidado porque al final todo cae por su propio peso. Para aquí los que están lidiando con una situación difícil, yo veo que hay esperanza y que todo se acomoda, entonces tú no te preocupes porque nadie, vaya, todo al final, el propio universo se encarga de que haya un equilibrio. Entonces tú piensa en eso, piensa en tus acciones, en lo que siembras y en lo que vas a cosechar y las demás personas lo que siembren también van a cosechar, ¿ok? Ten fe, no dejes que las deudas te hagan sentir. No. Para algunos de ustedes yo veo que enero se van a enfocar mucho en pagar sus deudas. Para otros, lo que tienes que enfocarte es en liquidar deudas o proyectos pasados o cuestiones que de alguna manera te hacen retroceder en este tema. Mira, veo que se necesita de que seas más, ¿cómo decir? Que no demores en hacer las cosas y que las hagas desde el amor, las hagas desde una energía bonita, desde una energía de dar, de que pienses que lo que tú haces, que lo que tú realizas es más que un servicio, es más que un producto, ¿ok? Piensa la manera en cómo lo que tú haces contribuye emocionalmente a las personas o les llena. También debes tener cuidado con pensar antes de hablar. Para algunos de ustedes aquí hay una situación que viene rápido, se va a ver reflejada en enero. Tenemos la rueda de la fortuna. Veo que si tú haces los cambios necesarios, las cosas van a empezar a fluir muy bien o se viene algo bueno en enero, ¿ok? Para algunos de ustedes podrían estar recibiendo algún préstamo o una oportunidad, ¿ok? Sobre todo para esas personas que están saliendo a pedir trabajo. En el futuro lo que veo que se viene hacia ti es trabajo en equipo, liderazgo. Trabajar más en tu espiritualidad te va a ayudar. Para algunos de ustedes algo referente a redes sociales o se expanden el mercado o tal vez abarcan otras áreas. Y veo que, mira, aquí la clave es trabajo en equipo, abrirte, abrir tu mente y dirigirte de forma madura emocionalmente, ¿ok? El consejo aquí es, recuerda que a toda acción corresponde una reacción y si tú eres positivo, eres positiva, las cosas se te van a dar. Solo sé positivo, sé positiva, enfócate, prepárate. Para algunos podrían estar, se les puede presentar una oportunidad para, no sé, tomar un curso, algún diplomado, hazlo, todo lo que sea referente a crecer y a que te enfoques. Mira, este mes de enero va a ser muy importante en la economía y referente a tus proyectos. Así que enfócate, Acuario. Enfócate de buena manera, con bonito carácter y échale ganitas porque van a venir oportunidades que no puedes dejar perder, Acuario. En el amor, para algunos de ustedes llega una oportunidad, pero esta va a ir lenta. Es probable que sientas cosas por una persona, pero
Es probable que alguien te interese, pero esto va a ir lento, ¿ok? Para algunos de ustedes todavía están mirando hacia el pasado o es una persona que les interesa desde hace ya un tiempo. Si estás pensando en que alguien regrese, yo veo que va a tardar un poquito, pero no significa que no vaya a suceder o que esa persona no esté pensando en ti o que ya te haya superado. Veo que alguien está mirándote, pero no hace nada. Tenemos un Libra por acá. Libra, Virgo, también fuerte fuego, Sagitario, Leo, Aries, Piscis, Escorpio, Cáncer. Mira, yo veo que alguien, para algunos de ustedes un Libra los está mirando o está así como que pensando en ti, pero tú estás como, no, tú en tu energía, tú estás como un poco distante de esta persona o tal vez diciendo, es que necesito un tiempo para mí o por ahora tal vez no quieras una conexión. ¿Ok? Para otros aquí hay una persona que está empezando a cansarse de esperar. Está así como que, a ver, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Porque he tenido mucho tiempo intentando algo contigo y no se ven movimientos. Entonces, ¿qué vas a hacer? En la posición de la persona de tu interés, esta persona puede ser muy amiguera o esta persona tiene muchos pretendientes, muchas admiradoras, pero no está mirando hacia esos pretendientes ni hacia esas admiradoras. Por si tienes alguna duda de que si esta persona le interesa X o Y persona porque le están llamando la atención, porque ves que como que quieren su atención, no está interesada esta persona en esas personas que quieren conquistarle. Para algunos de ustedes veo que quieres arreglar las cosas, se aproxima una reunión o tal vez se ve una reconciliación, pero tú no lo miras, ¿ok? Aquí hay algo que se puede dar, pero no te das cuenta o no quieres verlo. Para otros, ustedes se están dando cuenta de una situación, pero escogen no mirarle. O tal vez están imaginando cosas, pero la intuición se está viendo nublada por las emociones. Vamos a ver referente al pasado, a tu ex, persona del pasado. Esta persona puede ser que ya tenga una relación con alguien o haya tenido hijos. Puede ser Sagitario, Leo, Aries, Virgo, Tauro, Capricornio. Mira, esta persona está enfocada en hacer crecer su economía o esta persona está enfocada ahorita en otras cosas. Puede ser en su economía o en otras cosas que no tienen nada que ver con tener una relación en estos momentos. O esta persona se ve ya contigo formando algo, pero bueno. Para algunos de ustedes, la persona de su pasado ya es una persona con compromisos o tuvieron hijos con esta persona. En el futuro lo que veo es que tocas fondo o algo se termina. Para algunos de ustedes algo se termina referente a la economía y eso de alguna manera impacta en tu realidad sentimental. Para otros, tocas fondo, algo se termina y ahora vas a empezar a ver los hechos. Las cosas empiezan a avanzar poco a poco. Para algunos de ustedes hay gente que está como aconsejándote o le está aconsejando a la otra persona, quieren que terminen, ¿ok? O alguien le está diciendo a esta persona o le dijo a esta persona como que, oye, esta persona te conviene más, así. El consejo, debes accionar para que se den esos cambios, trata de estar en equipo, trata de vivir, de disfrutar del amor. Hay altas, hay bajas, entonces esto viene con todo el paquete. Trata de ser amable con las personas que tú sabes que son importantes para la persona de tu interés. Mira, un cambio en tu actitud. Si eres más cooperativo, más cooperativa, las cosas
van a cambiar. Para algunos de ustedes, tus acciones, los cambios, necesitas hacer cambios. Si una persona que es tu amistad te interesa para alguien, para que sea alguien más, es posible que se dé este cambio, pero pues necesita haber acciones de esta persona. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar una tarjetita para ti que dice: cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, tómalo como una oportunidad para encontrarte a ti mismo y dejar atrás lo que creías que eras. No todas las tormentas vienen a destruir tu vida, algunas vienen a despejar tu camino. Decide que esta crisis será el punto de inflexión para lo que has estado esperando. Lo voy a volver a repetir. Cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, tómalo como una oportunidad para encontrarte a ti mismo y deja atrás lo que creías que eras. No todas las tormentas vienen a destruir tu vida, algunas vienen a despejar tu camino. Decide que esta crisis será el punto de inflexión para lo que has estado esperando. Acuario, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Acuario, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.